reliquias en la iglesia de Sorrento, al sur de Italia. San Mateo escribe su evangelio especialmente para los judeos. Por eso es que si ustedes leen el evangelio van a ver que él continuamente está a decir, por ejemplo, y Jesús hizo tal cosa, cumpliéndose la escritura, cumpliéndose de esta manera lo que decía el profeta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muestra a los judeos que Cristo está a cumplir lo que estaba profetizado de él. Y en razón de que el evangelio especialmente se lo dirige a los hebreos. La figura de San Mateo suele ser de los cuatro personajes que lo representan. Lémbrese que San Lucas está representando más al hombre o al ángel, en razón porque es el que más fala de la humanidad de Cristo, de la niñez de Jesucristo. San Marcos fala más de la realeza de Cristo y por eso lo ponen como un león alado. El águila lo representa a San Juan por la altura, el nivel que tiene teológico el Evangelio de San Juan. Y el de San Mateo lo representan como al toro porque hace más hincapié en el sacrificio de Cristo. Bien, más quería hablarles unas palabritas en razón de que el sábado pasado se cumplieron 175 años de la aparición de Nuestra Señora de la Salette, que es una de las apariciones de la Virgen más importantes de los últimos siglos, por todo el contenido. Si tomamos la Salette, si tomamos Lourdes, si tomamos Fátima, hay una correlación, por supuesto, entre ellas, y la Salette tiene una gravedad terrible porque es la que está anunciando lo que estamos a vivir hoy. Imagínense ustedes que en tiempos de la Virgen de la Salette, de 1846, escuchar que decir, por ejemplo, que la Virgen dijo Roma perdería la fe y sería sede del anticristo, era muy duro. Yo imagino que incluso cuando el Papa Pío IX leyó este mensaje, habrá dicho, no, a mí no, esto no me toca, porque yo estoy a sufrir precisamente lo que otra de las cosas que la Virgen estaba a anunciar es la infiltración de la masonería dentro de la iglesia, de los enemigos dentro de la iglesia. Y entonces, el lembrar que el mensaje de la Salette fue reconocido por el obispo de Grenoble y después, creo que 2 o 3 años después, reconocido por el Papa Pío IX. Y es un mensaje que si no lo han leído traten de leerlo porque es lo que estamos a vivir. La corrupción del clero, cómo Dios va a castigar en razón de la corrupción del clero a la humanidad, la infiltración de los enemigos de la iglesia, los 3 días de Tebas. Yo lembro que cuando escuché alguna vez hablar de los 3 días de Trevas, no estaba muy convencido, pero cuando lo releo en la Salette, dije, bueno, si la Virgen lo dice es porque sí o sí va a suceder, y espero que sea pronto. Mas yo les quería hablar de un poquito de la Salette, primero para lembrarles la importancia, creo que es sumamente importante releer el mensaje de la Salette. Lembrar que es un mensaje muy esperanzador porque también la Virgen fala de un renacer de la iglesia, de una restauración del orden cristiano, que parecería ahora un absurdo, pero las cosas que Dios dice a veces nos pueden parecer absurdos, pero cuando las dice es porque se van a suceder. Entonces tiene un grado importante de alimentar nuestra esperanza. Pero yo les quería advertir algo que me llamó mucho la atención. Uno de los que faló de la Salette era el Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre cada 2 por 3 mencionaba, lembraba aquella frase famosa de Roma perdería la fe. Porque entre otras cosas él estaba sufriendo esa pérdida de fe de
Pero la vez pasada, como cosa hace unos 6 meses atrás, me llega un link de un sacerdote, no lembro el nombre, porque no le presto mucha atención, un sacerdote de la Neofraternidad San Pío X, falando de que la Salet había sido condenada por 2 pontífices. ¿Cómo estos padrecitos estaban cada vez peor? No les presté atención, ni abrí el link, y seguí mi vida. Pasaron 3-4 meses y me viene por otro canal la información de que sí que la información era de un fiel de la Neofraternidad acá en San Pablo, que le comentaba a otro sacerdote diciendo de que no se junten con nosotros porque nosotros, entre otras cosas, acreditamos en la Salet que estaba condenada por 2 pontífices. ¿Cómo condenada por 2 pontífices? Bueno, entonces ya ahí me inquieté un poco más y dije, no puede ser condenada por 2 pontífices desde el momento en que hay un pontífice que lo acepta. Cuando hay un pontífice que acepta un mensaje, se acabó. O sea, ¿por qué? Porque cuando hay una declaración pontificia, está en juego la infalibilidad, se pone en juego el magisterio ordinario del Papa, y entonces no puede haber error. Entonces, eso en ese sentido, quédense siempre tranquilos. Si la Iglesia aprobó una cosa, está aprobada. Por más que les guste o no les guste a los que vengan después. Entonces, está aprobada. Entonces, me puse a investigar por qué, de dónde venía eso de que había 2 obispos que condenaban la Salet. Y resulta que allá por los años 1920-25, parece que en Roma circuló un folletín, un librillo, que decía El secreto de la Salet por Melania Calvat. Melania Calvat era una de los videntes de la Salet, que murió, creo que fue allá a principios del siglo XX. Bien, y resulta que ese folleto, que diría no sé qué asneras, ese folleto lo condena Benedicto XV y después lo vuelve a condenar Pío XI. Pero vean ustedes cómo toman estas cosas. O sea, era un folletín determinado que anduvo circulando, se ve en Roma, y pronto a ese lo condenan. Pero no condenan la aparición de la Salet ni el mensaje original de la Salet. Pero vean ustedes la mala entraña de esta gente. El cura, el primero que yo decía que era un cura de la fraternidad, diciendo de que la Salet había sido condenada. ¿Y por qué había sido condenada? Porque la Virgen no podía decir de que Roma perdía la fe. Y claro, uno dice, pero ahí uno empieza a ver los intereses. Como esta gente de la Neofraternidad está haciendo migas con Francisco y la gente del Vaticano, etcétera, etcétera, claro, ahora resulta que Roma no ha perdido la fe, está en su apogeo de la fe. Y qué curioso que precisamente la fraternidad que supuestamente fue la que alertó y comenzó el combate por la tradición con Monsieur Lefebvre, y Monsieur Lefebvre diciendo, ojo, Roma ha perdido la fe. Ahora son ellos los que dicen que no, que hay una condena, etc. Ustedes vean cómo se cae tan bajo. Cómo aquella congregación que tenía que ser el baluarte de la cristiandad, de la restauración de todas las cosas en Cristo, cae ahora incluso a decir de que la Virgen no podía haber dicho que Roma perdería la fe. Y lo estamos viviendo, a que Roma perdió la fe. O sea, eso es lo más triste,
porque estamos ante una realidad. No estamos viendo a un Francisco, no sé, haciendo un culto y exaltando la Eucaristía, etcétera, etcétera, sino que estamos viendo a Francisco ponerle la Pachamama en el altar y hacer todos los días una barbaridad distinta. Y vemos perfectamente que Roma termina. Entonces les quería advertir sobre eso, porque si por ahí llega algún rum de que la Salet está condenada, recuerden que la Salet no está condenada, que fue un folletín que circuló en Roma allá por la década del 20 y eso fue lo que se condenó, pero el mensaje como se conoce no fue para nada condenado, al contrario. Entonces vemos cómo la confusión es una de las cosas que trata el demonio de agitar siempre, porque en la confusión muchas almas se pierden. Entonces tengamos siempre presente, por otra parte, lo que les decía, así como la vez pasada hablábamos de que la misa de siempre no puede ser condenada. ¿Por qué? Porque fue canonizada por un papa, San Pío V. Entonces, cuando un papa ha dicho que una cosa es buena, se acabó, no se discute más. Si San Pío V codificó la Santa Misa con la bula Quo Primum Tempore, que venga ahora después Francisco a decir que está prohibida, que diga todas las tonteras que crean. O sea, no puede un papa contradecirlo, el magisterio de otro pontífice. Eso muestra que el que lo está contradiciendo y no es papa o dejó de serlo. En fin, eso se podrá discutir después. Pero cuando un papa, y máxime en un documento tan importante como la bula Quo Primum Tempore, en donde además dice que da ese documento a perpetuidad, eso es a perpetuidad y punto, acabó. Lo mismo con el documento del Papa Clemente XII, que creo que fue en el año 1738, por ejemplo. Clemente XII es el primer papa que condena la masonería. Y van a ver, escuchar que muchos, incluso obispos, han llegado a decir que bueno, no, que esa era una condena que la hizo el Papa de aquella época, porque estaba mal informado, etcétera, etcétera. Pero ahora no, el Papa está contento con la masonería. Y de facto está contento, porque se reúne con los masones cada 2 por 3. Entonces, un documento que un pontífice ha dado es para siempre. En materia de fe y moral es para siempre. Entonces tengamos claros esos detalles del magisterio para evitar cualquier confusión respecto a la doctrina. Y hoy que vamos a dar la primera comunión a 2 sanguíneos, no dejemos de rezar por estos sanguíneos. Es una gracia grande que adultos reciban la primera comunión. Es señal también de que la misericordia de Dios actúa. Porque que entre el divino niño a pequeños, yo diría que es casi como normal, pero que entre en adultos es una manifestación clara de la misericordia divina. Entonces, para que estos cristeros que van a recibir su primera comunión sean fieles hasta la muerte y que todos perseveremos y un día nos encontremos en el cielo. Ave María. Sem pecado concebido.